¿Qué? Porque esta es nuestra, ese día dimos así como que una introducción, ¿no? Básica. Entonces aquí, a ver, con esta parte, bueno, son las tablas, ¿no? El tipo de propiedad, sustancia iónica, polar. Se supone que todavía no saben si es polar o no polar, pero bueno, aquí dice covalente polar y metálico. O sea, se va directamente al polar. Luego ven esta parte, hay cosas que las vamos a ir viendo conforme avance el curso. Tienen también unas propiedades químicas, que estas son químicas, y las de arriba dije que era físicas. Muy bien. Para un compuesto iónico polar, covalente polar y covalente no polar, aquí no incluye lo metálico. Y bueno, aquí está el enlace. ¿Hay alguna duda con la definición de enlace químico, que es un enlace iónico, aunque se va a volver a repetir cuando estemos otra vez en el respectivo apartado? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Hasta ahí de mi parte no. Profesora. Entonces, dijimos que había una clasificación del enlace covalente. Había una clasificación particularmente del enlace covalente de acuerdo al número de electrones, ¿sí? Compartidos, de acuerdo a la electronegatividad, de acuerdo al traslape de orbitales. Más adelante hay unas figuritas que indican el traslape de orbitales, y en el enlace covalente coordinado, que este lo vamos a ocupar para el tema 7 de lleno. Bueno, y empezamos con el modelo 1, como ese día, incluso si todos los compuestos se explicaran con este modelo, pues ya no tendríamos que estudiar los demás. Nada más me tendría que saber muy bien la ubicación del elemento. Si es un metal, un no metal y un metaloide. ¿Por qué? Porque de aquí ya sabemos que si se combina un metal con un no metal, pues es enlace iónico. Un no metal con un no metal es covalente, y un metal con un metal es metálico. Y pues hasta ahí ya hubiera terminado el asunto, pero pues no siempre es así. ¿Tuvieron alguna duda con este modelo 1? Vamos a llamarle modelo 1. Hasta ahí de mi parte no. No, profesora, gracias. Modelo 2. De hecho, yo creo que aquí hasta le voy a cambiar un poquitito. Bueno, ahorita más bien hago la aclaración. Es con respecto a la diferencia de electronegatividad. De acuerdo a esta diferencia, puedo yo tener un compuesto covalente polar o un covalente no polar o iónico. Hay libros que dicen 1.7, pero no sé si alguien ya leyó algún otro libro. Incluso hay libros que dicen que debe de ser 1.9. Según sea el caso, acuérdense que siempre hay algunas opiniones con respecto a los científicos, ¿no? Pero puede ser considerado 1.7 o 1.9. ¿Sí? Entonces lo pueden dejar así, pero hacer su nota que también hay libros que dicen de 1.9 en adelante. Entonces aquí hacemos algunos ejercicios rápidamente. A ver, díganme, ¿sí? Con base a la electronegatividad, que ustedes ya saben qué es electronegatividad, con base a la electronegatividad, díganme qué tipo de compuesto tienen. Ahora se lo escribo aquí. Iónico. Sí, pero ahorita me lo van a hacer con respecto a la electronegatividad. A ver, con base a la electronegatividad, díganme qué tipo de compuestos son estos tres, con base a las reglas de electronegatividad. Porque en el examen, si yo les digo electronegatividad, pues debe de ser con respecto a ello. A ver, chicos, ¿qué necesitan? El cloro es covalente no polar. ¿Por qué? Porque, bueno, las electronegatividades se tienen que restar y como es del mismo elemento, va a tener la misma electronegatividad, entonces daría 0. Perfecto. Entonces es covalente no polar. Porque aquí dice covalente no polar es igual a 0. Cabe señalar
que hay libros que incluyen desde 0.5. ¿Sí? Incluso lo voy a corregir mejor, considerando que hay libros que dicen que de 0.5 para abajo, ¿cómo se escribe para abajo? O sea, si esta diferencia la hacen y es menor, uso este símbolo, ¿no? ¿Les parece? Menor a 0.5 ya se considera covalente no polar, ¿sí? Incluso hay libros que dicen que si es igual a 0, exactamente 0 es covalente puro, ¿sí? Es que ustedes pueden revisar varios libros y bueno, entonces vamos a hacerlo así, que sea menor a 0.5, 0.4, 0.3, incluyendo el 0, pues es covalente no polar, ¿no? Y bueno, ese está muy bien. Este es no polar. El siguiente. Covalente polar. Covalente polar. ¿Qué valor les da? ¿Qué diferencia les da? A mí me da un menos 1.16. 1.16. Aquí es en valores absolutos. Yo creo que ustedes, como son muy matemáticos, ya me acordé, incluso, ¿qué les parece si a este le escriben así? Creo que ustedes saben más de esto. ¿Sí están de acuerdo conmigo que si lo hacen así, implica que es valor absoluto? Sí, Sí, profesora. profesora. Están viendo que estoy colocando unas barritas, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí lo vemos. Ah, perfecto. Entonces, ¿eso para qué? Para que no importa cómo hagan la resta, ahora sí que qué elemento usan primero, el chiste está que debe de ser en valor absoluto y así ya no van a tener dudas. Entonces, perfecto. Entonces, la compañera nos dice que la diferencia es 1. ¿Qué? 16. 16. Entonces es covalente polar. ¿Y el siguiente compuesto? Iónico. Iónico. ¿Qué diferencia les dio? $2.1. 2.1. Entonces es iónico. Si yo lo hago con respecto a la electronegatividad, pues es iónico o puede ser covalente polar o no polar. En cambio, si yo uso este primer modelo que es en función de dónde se encuentra mi elemento, bueno, aquí incluso hasta me da el metálico y puede ser que coincidan o no, pero para eso me sirven todos los modelos. El modelo 1 al modelo 2, perfecto. Entonces ya respondieron esto y pues ya, no hay problema. Perfecto. Vamos. Profesora, Mande. perdone, ¿podrías repetir? Es que usted cuando estaba hablando sobre el compuesto del cloro 2, había dicho que cuando inclusive daba 0 total era un compuesto polar perfecto, algo así comentó, bueno, que lo manejaban los libros, ¿no? Covalente ya. puro. Ok, gracias. Covalente puro, porque es un covalente no polar, pero es covalente. Hay libros que dicen covalente puro cuando da 0 total. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Perfecto. Entonces, ya me está borrando todo. De que borro esto para que no se me quede aquí y ya. Ya, muy bien. Y este esquema, pues es de cómo, les explicaba ese día de cómo es que se forma el enlace covalente, ¿no? Que debe estar a una distancia óptima y a una energía óptima para que se formen los enlaces. Esto es hablando del enlace covalente, pero particularmente aquí ya lo dividen. ¿Cómo se ve? Acuérdense que para todo es orbitales atómicos. Entonces aquí el enlace covalente no polar o el puro, vean, son dos elementos idénticos, hay un traslape de ellos y cómo se ve esa forma final del traslape de los orbitales puros. Y cuando es no covalente polar, acuérdense que uno de ellos jala más, tiene que ver la electronegatividad, entonces jala más la densidad de ese orbital y vean. Y aquí les doy una pequeñita tabla que lo vamos a retomar más adelante, pero ya aquí vean que hay un grupo de moléculas, las cuales todavía ustedes no ven geometría, pero la vamos a ver, y el momento dipolo pues resulta de la diferencia de electronegatividad, que lo vamos a tocar mucho más adelante, ¿sí? Otra vez esta tabla, cuando estemos en interacciones intermoleculares. Por el momento nomás es como de introducción. Y llegamos al modelo 3, que es la teoría de Lewis. Esta teoría, ¿qué les da? Según esto, ¿qué les está dando? ¿Qué les proporciona? ¿Para qué sirve esta teoría de Lewis? Esta teoría
no se mete con la geometría para nada de las moléculas. O sea, ella todavía no explica tridimensionalmente a las moléculas, pero sí me da otras cosas. ¿Qué les da, chicos? ¿Qué les explica esta teoría? ¿Para qué sirve? Los electrones con los que va a hacer, bueno, ¿cuántos electrones va a ser enlace? ¿Con cuántos electrones va a ser enlace? O sea, ¿cuántos electrones participan como de enlace? ¿Cuántos electrones hay libres? ¿O cuántos enlaces va a ir? Ya les empieza a decir si va a haber enlace sencillo, doble o triple. Perfecto, ¿sí? Entonces, y además les va a permitir ver qué átomo está unido con qué. Ahorita lo van a ver. Y se va a apoyar de la regla del octeto. Excepto para el helio, ¿verdad? Porque el máximo apenas tiene, ¿qué? 2 electrones. Entonces se va a apoyar de la regla del octeto para que cada uno de los elementos tengan un octeto, ya sea enlazado o no enlazado. Ustedes saben o han visto elementos que tienen pares libres. ¿Qué quiere decir? Que no formaron enlace. Y a esos pares libres, precisamente, esa pareja de electrones, ¿sí? Le llaman desapareados porque no formaron enlace. De ahí que le dan este nombre aquí en especial. Porque nosotros en estructura de la materia aprendieron que desapareado quiere decir que no está pareado, o sea que es un solo electrón. No, aquí la pareja de electrones está sola, o sea, no formaron enlace. A esa pareja sola de electrones, a ese par de electrones, pues se le llama par no compartido, par de no enlace, par no enlazate y par libre o par solitario. En orgánica, los maestros emplean cualquiera de estas palabras, ¿no? Y para realizar la estructura de Lewis, ustedes estudiaron que existen estos pasos, ¿de acuerdo? Creo que al hacer 3, 4 moléculas ya se aprendieron los pasos. Pero para saber, como lo dijo su compañera, cuántos electrones existen para formar enlace, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, aquí es a lo mejor donde empiezan las dudas. ¿En dónde está la duda, chicos, de lo que leyeron? ¿O se entendió perfectamente? ¿Qué es S, qué es N y qué Yo tuve duda en la N. En la N. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bueno, déjame ver si hay algún dibujo por acá que me pueda servir. No, es que eso, bueno. Imagínense, esta fórmula, S, voy a empezar al revés, que es la S, es el número total de electrones compartidos en la molécula. O sea, ¿cuántos electrones se están compartiendo? Y si digo compartiendo, ¿qué significa, chicos? Si digo que se están compartiendo, es que estoy formando enlace. Sí. Cada enlace, ¿cuántos electrones se ocupa? Mínimo. Un par. 2. Par, ¿no? 2 electrones. Exactamente. Entonces, eso es lo que les da S. Bueno, para S, pues no hay ningún problema. Para N. N es el número de electrones disponibles en la capa de valencia de cada uno de los átomos del sistema químico que estén estudiando, ya sea una molécula neutra o una especie cargada. Por ejemplo, imagínense que tuvieran al nitrógeno molecular. Por cierto, que está formado por 2 nitrógenos. Cada nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en la capa de valencia? 5. Y para eso, muy bien, 5, pues hay que saber qué es la capa de valencia o qué es el último nivel de energía. Muy bien, como ya me lo dijeron, y correctamente, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 6. 6. Un halógeno cualquiera. Sus 8. Sí, los 8. Los gases nobles tienen 8, ¿no? A ver, Sí, 8. un halógeno en su última capa. A ver, configuración electrónica del flúor. 7. 7, ¿verdad? No son 8, son 7. ¿Y un gas noble? Eso sí son 8. 8. Así es. ¿El carbono? Tiene 4. 4. Excelente. N, así se calcula. Es el número de electrones
A es el número de electrones que existe en la capa de valencia de cada uno de sus elementos. Bueno, vamos con N. N dice, es el número total de electrones de la capa de valencia que requieren cada uno de los átomos de una molécula o ion poliatómico para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Un gas noble, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Me lo acaban de decir. 8. 8. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que cualquier elemento debe de tener 8 electrones en su última capa? Para tener la configuración de un gas noble. Sí. Entonces, si yo tuviera el oxígeno, ¿cuánto vale la letra A para el oxígeno? 6. 6. ¿Y cuánto vale N para el oxígeno? 8. 8. ¿Cuánto vale A para el nitrógeno? 5. 5. ¿Cuánto vale N para el nitrógeno? 8. 8. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que en conclusión, N siempre va a valer 8. Sí, para el hidrógeno vale, ¿por qué 2? Ah, no, el hidrógeno, ¿por qué vale 2? Porque el gas noble al que más se le acerca sería El helio, ¿no? Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, ya, Sí, ok, profe. sí, como que sí. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, como ya entendimos qué vale N, esta variable N, esta variable A, la variable S, pero hay una nota. Hay una nota ahí. Dice que para calcular A, en caso de que los radicales sean negativos o aniones poliatómicos, como le quieran decir, se suma la carga. ¿Esto qué quiere decir? A ver, imagínense que les doy el nitrato. ¿El nitrato qué carga tiene? Negativa, me parece. Pero ¿cuál es su valor? A ver, lo voy a escribir. 2 menos. A ver qué opinan los demás. Se vale todo, opinar si nos quedamos con el dato de su compañero o... A ver, ¿cuál es la carga de este radical? 1 menos. 1 menos. 1. ¿Sí? Perfecto. Voy a escribir otro. A ver, vamos a escribir. A ver. ¿Cuál es la carga del radical fosfato? 3 menos. 2 menos. A ver. 3 menos. 3 menos. Mucho ojo. En el examen, luego no les va mal porque no sepan calcular Lewis, sino les va mal porque no se saben las especies químicas. Es por eso que luego les va a ir mal. Y acuérdense que yo escribí por ahí un apartado que quien no sepa nomenclatura, le anulo la pregunta, la respuesta, ¿no? Entonces vean, están muy chiquitas mis especies químicas, espero que sí las vean, pero ahorita lo hago más grande, ¿sí? Vean, entonces, ¿qué pasa con N? Cuando voy a calcular N, la variable N, para estas especies químicas, aquí que dice en la nota, dice que para el cálculo de, bueno, no es de N, es de A, perdón, para el cálculo de A, en caso de radicales negativos o aniones poliatómicos, se suma la carga. O sea que debo de sumar el menos, bueno, no menos 1, ¿verdad? Porque si no va a ser una resta algebraica. Voy a sumar 1 o voy a sumar, o sea, como números, ¿cómo les dije? Absolutos, 3. ¿Sí me explico hasta ahí, chicos? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tuviera el radical amonio? ¿Cuál es la carga del radical amonio? Uno menos. A ver. No, es 1 más. 1 más. Es 1 más. ¿Estamos de acuerdo? Es 1 más. En caso de estos, ¿qué dice que haga? Cuando tengo radicales positivos o cationes poliatómicos, ¿se resta qué? La carga.
Ajá, o sea que voy a restar un número, bueno, un dato de 1. ¿Sí? Perfecto. Pues ya ven, ¿Sería como cambiarle el signo, profesora? O sea, ¿y ya? no es cambiarle, es en valor absoluto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, porque creo que aquí hay un ejemplo. ¿Va? Entonces aquí, vean que ya me dijeron todo. A ver, vamos a aplicar, ¿cómo voy a, dice, representación de Lewis, de esta molécula? Me piden que represente a Lewis, con Lewis, al ácido sulfúrico. No es una especie cargada, es una molécula neutra. Entonces vamos a calcular la variable n, ¿sí? Lo voy a pintar en este momento. Voy a calcular n para cada uno de sus átomos. ¿De acuerdo? Y que por eso está incompleto. A ver, ajá, n. Vamos a calcular, a ver. ¿Cuántos azufres hay? 1. 1. ¿Y qué es n? Ya vimos que debe de tener una configuración electrónica, o sea, debe de tener un número de electrones que se parezca a un gas noble. Entonces, ¿cuántos electrones debe de tener en su última capa? 8. 8. Y aquí está el 8. Más, ¿cuántos oxígenos hay? 4. Y cada oxígeno, para parecerse a la configuración electrónica de un gas noble, ¿cuántos electrones debe de haber en la última capa? 8. 8. Y ven ahí el 8. Y luego, para el hidrógeno, para tener la configuración electrónica de un gas noble, ¿cuántos electrones debe de ser? 2. 2. Y hacen la sumatoria. 8 por 4, 32. Más 8, 40. Más 4, ¿cuánto les da? 44. ¿Sí coinciden con mi valor? Sí, profesora. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a calcular A. Acuérdense que A es el número de electrones que están en esa última capa de ese elemento. Y además, si mi especie es positiva o negativa, pues hay que considerar, aquí no porque es una especie neutra. ¿Cuántos electrones hay en la última capa del azufre? 6. 6. ¿Cuántos electrones hay en la última capa del oxígeno? 6. ¿Cuántos electrones realmente hay en la única capa del hidrógeno? 1. ¿Les da 32? Sí. Sí les dio 32. Entonces hacen la resta, porque la fórmula dice que S es igual a N menos A. Y ya lo hacen. Perfecto. ¿Y cuántos electrones les da? 44 menos 32. 12. 12. Ahora, cada enlace, ¿cuántos electrones requiere? Un par. Un par. 2. Entonces, para saber cuántos enlaces químicos hay en ese compuesto, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre 2. Así es, 2 entre 2. ¿Cuántos enlaces químicos les da? 6. 6. Entonces, los electrones se pueden representar con puntos, cruces, rayitas, lo que ustedes quieren. Y vean, ¿están de acuerdo que una rayita involucra 2 electrones? Y vean cuántos enlaces hay en mi molécula. Y esto es a fuerza. Ah, pero otra cosa, ¿cómo llegaron a esta molécula? Pues con las primeras reglas que dice aquí. ¿Qué dice que hagamos? Primero, dice que hay que elegir al elemento menos electronegativo como al elemento central. Claro, excepto el hidrógeno o flúor. Pero generalmente es de estos 3 átomos que les dan en el ácido sulfúrico, ¿quién es el menos electronegativo sin contar el hidrógeno? ¿Azufre? Azufre. Entonces, para eso, por eso en la estructura de la materia, pues ustedes ya saben qué es electronegatividad, y ya saben cómo es la electronegatividad de los elementos. El azufre queda en medio. Luego, ¿qué dice el paso número 2? El paso número 2 dice que los átomos de oxígeno generalmente no se enlazan entre sí, claro, excepto para el ozono o para estos radicales. Entonces, si no se enlazan entre sí, ¿están de acuerdo conmigo que va alrededor del azufre? Sí. Sí, profesora. Exacto.
Paso 3. Generalmente el hidrógeno se enlaza a un átomo de oxígeno, a menos de que se diga otra cosa. Entonces, ustedes no pueden enlazar el hidrógeno al elemento central. Entonces, ¿a dónde va a ir? Pues va unido a los oxígenos, generalmente, a menos de que se les diga otra cosa. Número 4. Dice que, bueno, aquí, siempre tratamos de tener un esqueleto simétrico. No importando si tenemos un elemento central o dos elementos centrales o tres. Siempre se trata de que sea simétrico, como lo ven aquí. Si a alguien se le ocurrió colocar los hidrógenos en la parte superior e inferior, no pasa nada. Si lo dejó así, también no pasa nada. Simplemente que se vea lo más simétrico posible. Entonces ya lo acomodaron. Entonces ya con la formulita, ¿cuántos enlaces tengo que acomodar? Pues 6. Ya, pues hasta es lógico, ¿no? Vean, porque si no hay enlaces, pues quiere decir que no están unidos esos átomos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coincide con la fórmula. ¿Y cuál es el último paso? ¿Qué dice aquí en el paso número 6? Completar la estructura de Lewis con electrones adicionales como pares no compartidos para que cumpla la regla del octeto. Entonces, con puntitos, cruces, con lo que ustedes quieran, bueno, el hidrógeno está perfecto. Él ya tiene la configuración electrónica de un gas noble. ¿A quién le falta tener la configuración electrónica de un gas noble? Ah, pues a los oxígenos, y pues el azufre ya está completo. Vean cuántos electrones tiene el azufre alrededor. 8. Así es. Entonces, ¿qué pasa con mis oxígenos? A ver, el primer oxígeno, el de la izquierda. Olvidemos los puntitos. Originalmente, ¿cuántos electrones tiene en total? 4. 4. 4. ¿Cuántos nos falta para completar el octeto? 4. Otros 4. Muy bien, y que su compañero de la derecha, pues es igual. Vamos con el oxígeno de arriba. Él originalmente, olvidándome de los puntitos, ¿cuántos electrones tenía en total? 2. 2. 6. Entonces, ya ustedes lo colocan, ya tienen aquí una estructura de Lewis respetando la regla del octeto. Hasta aquí, con este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Ninguna. No. profe. No, profesora, por ahora no. Ahora para este radical. A ver, ¿qué pasó con el radical? A ver, vean. N. ¿Está bien calculada la N? Sí, está bien calculada. ¿Y la A? Lo que preguntaba tu compañera. ¿Cuál es la carga del radical? Menos 3. 3 Es menos. menos 3. Pero cuando ustedes aquí, ¿qué dice la nota? Que si el radical tiene una carga negativa, hay que sumar el valor de esa carga, pero no con signo menos, sino en valor absoluto. Yo creo que ahí faltaría, ¿no? Siempre debe ser en valor absoluto. Y están de acuerdo que el valor absoluto, pues, es 3. Ah, ok. Sí, profesora. ¿Sí quedó claro? Si fuera, por ejemplo, sulfato 2 menos. Pues sería 2, ¿no? Por el valor. ¿Sería 2? Exactamente. Si fuera nitrato, el que dibujé aquí, pues sería 1. Pero ¿qué pasa si fuera amoníaco? Digo, radical amonio, perdón, radical amonio. ¿Se resta el 1? Sí, entonces en vez de ser más 1, más 2 o más 3, va a ser menos 1. Eso es lo que se refiere esta nota. Para el cálculo de A, en caso de radicales negativos o aniones poliatómicos, se suma la carga. Y en caso de radicales positivos o cationes poliatómicos, se resta la carga. ¿Alguna duda? No, maestra. Ninguna. Eso ¿Seguro? solo es para A, ¿verdad? Solo para A, exactamente. Ok. ¿Ya quedó claro? Sí, Y bueno, profesora. así van a tener que hacer todas sus estructuras
resonantes. Por eso en la tarea, me voy un poquito hasta abajo, aquí hay un apartado que dice, en la pregunta, aquí tabla, aquí Resonante. dice la 8, represente las estructuras de Lewis y determine las cargas formales. Se supone que para hoy, o exagerado, mañana tienen que tener dudas, porque ¿cuándo tienen que entregar esta tarea? El sábado. El sábado. Entonces van a tener que hacer las estructuras de Lewis de todos estos. ¿De acuerdo? Se supone que por eso se les dejó la semana pasada en martes, no cuánto tengo clases con ustedes, miércoles. El miércoles se les entregó el tema, el jueves trataron de leer, claro, sé que van a tener dudas, pero ya hoy queda claro y todo lo demás es sencillito, es como recordar con estructura de la materia, ¿no? Del 1 al 7. Y la 8, esto es Lewis. ¿Sí están de acuerdo que todas las preguntas son de Lewis? ¿Qué pasó? Es que de aquí se había dicho que podíamos tener dos elementos que podían ser. Ay, ¿qué crees que te escucho muy lejos? A ver, Perdón. ¿otra vez, perdón? Sí, ahí me escucha bien. Sí. Ve que usted había comentado ahorita en los ejemplos de las estructuras de Lewis que podíamos tener dos elementos que ¿Sí? fueran la parte de nuestro esqueleto, que fueran mayormente electronegativos. Ahí, No, ¿cómo pasaría? menos ¿Nos el- podría dar un ejemplo? Aquí está en la letra M. ¿Sí lo estás viendo? Sí, profesora. A ver, entre todos hagámoslo. Déjame, me lo llevo para allá. Control C. A ver, chicos, vamos a hacerlo entre todos rápidamente, siguiendo las reglas de Lewis. Lo voy a poner por aquí para que no esté. Es que si no, desajusto mi apunte. De por sí que cometo muchos errores. A ver, déjenme borro todo. Ah, no, ya. Ahí está, perfecto. Voy ahora a escribir por aquí, siguiendo las reglas de Lewis. A ver, todos háganlo en su cuaderno y denme propuestas. Porque además yo no voy a poderlo dibujar así muy bien aquí, chicos. Además. Primero sería calcular N, ¿no? A ver, primero vamos a hacer el esqueleto. Vamos a proponer el esqueleto. ¿Cómo lo propondrían? A ver. Antes de calcular los enlaces, primero hay que proponer nuestro esqueleto. ¿Cómo quedaría? Que el fósforo sea la parte central. Así es. ¿Y cómo quedaría? A ver. Pues quedarían 2 fósforos y los oxígenos alrededor de ellos. ¿Y cuántos oxígenos tienen? ¿Sí te coincide? Son 7. Pues sería un fósforo, oxígeno, fósforo y alrededor los otros 6 oxígenos. Perfecto. Sería algo así, ¿no? A ver, déjeme ver si puedo dibujarlo aquí. Así como dice su compañero. ¿Y están de acuerdo que, o sea, claro, mis elementos centrales son el fósforo? ¿Se van a rodear de qué? De oxígenos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo puedo escribir, pero están de acuerdo que el oxígeno, voy a poner aquí fósforo 1, con su índice 1. El fósforo 1, ¿de cuántos oxígenos va a quedar rodeado? De De 3. 3. 3. Y el fósforo 2, Igual. Nosotros también. luego un oxígeno intermedio entre ambos fósforos, ya están los 7, ¿verdad? Sí. Compañera, ¿ya vio el esqueleto central? Sí, profesora. Ahora, a ver, rápidamente, calculemos el valor de N. A ver, N, ¿cuánto les da N? 72 electrones. 72. Ajá. ¿72 en total? Sí. Bueno, Sí. ahora sí que yo les voy a hacer caso. Sí. ¿Cuánto 50. vale? 56. A ver, ahí pongámonos de acuerdo. A ver, porque unos dicen 52, otros 56. Bueno, yo en 56, en fósforo tienes 5 electrones en su última capa. Y ¿Por como dos? son 2, por 2 ya son 10. En el oxígeno tiene 6 electrones y se multiplica por 7. Son 42. Ajá.
Entonces 42 más 10 es 52. Más Y 4. aparte, más 4 de la carga, ya Entonces, son ¿cuánto es? 56. 56. Yo lo hice un poco distinto. A No ver. conté, no sumé las cargas porque al hacerlo y sacar ese me daría 12 electrones que serían 6 enlaces y para esta estructura se ocuparían 10. Y A ver, aparte tiene para que ir en un empezar, corchete. tiene que seguir las reglas. O sea, para empezar, por eso se le dio la nota. Que dice que cómo se determina A, Sumando la carga. sumando la carga. O sea, si la nota dice que hay que sumar la carga, tenemos que sumar la carga. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿56? 56. Si hacemos las restas de 72 menos 56, ¿cuánto les da? 16. 16. A ver, les da 16. Muy bien, ¿todos están de acuerdo? ¿Y cuántos enlaces es eso? 8. 8. Y a ver, cuando ya dibujan, acomodan, aquí claro, ustedes pueden hacerlo muy bien, van a acomodar sus oxígenos, como debe de ser. ¿Sí se ocupan los 8 enlaces? Pongo un doble, Sí. un doble enlace. ¿no? Sí, ocupan. Sí. ¿Verdad que sí se ocupan? Entonces, ¿ya vio, compañera? Claro que no tengo esta figura por el momento, pero están de acuerdo que sería como algo que tengo aquí, pero me faltan 2 oxígenos, ¿verdad? En cada fósforo, arriba y abajo. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, yo ¿Alguna hice duda? eso en mi cuaderno y sí hay 8 enlaces. Así es. ¿Ya vieron qué fácil es? Sí, profesora. ¿Me puede repetir cómo sacaron A para para esta? A ver, Sí, yo también me perdí en el 16 que sacaron al último, ya como que no entendí esa parte. a ver, ustedes ya leyeron que es S. Hace rato explicamos nuevamente. Acuérdense, chicos, que si ustedes llegan hacia la clase sin leer ni nada, es más difícil yo me dé a explicar. Por eso el objetivo de dejar estos temas es que ustedes realmente los estudien. Yo sé que hay cositas que va a ser un poco difícil, así como que se ve medio enredado, pero sí la idea es de que ustedes estudien para que cuando lleguemos más fácilmente se aclaran nada más dudas, porque si no, sí va a estar cañón. Se supone que ustedes ya leyeron, y hace rato lo expliqué además, que es N. Expliqué Sí. expliqué que es S y expliqué esta nota tan importante. Y tenemos que seguir los pasos, si no, ¿para qué lo doy? ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo esos pasos, ¿cómo se calcula A, compañera? Pues sería la última capa de electrones que tiene, por ejemplo, en este caso el fósforo, y son 2 fósforos, y sería 5 por 2, ¿no? Así es. Y sería 10. Y luego la última capa que tiene ahora, pero el Oxígeno, 6. oxígeno, y sería 6 Así es. por 7. Así es. Y serían 7 por 2, 42. Más 10 que ya teníamos de lo del fósforo, serían 52. Así es. Y le sumamos, en este caso, la carga que tiene todo el compuesto. Son complejo, porque no es un compuesto. Bueno, el ion, perdón. Entonces, esa carga del ion la vamos a utilizar como un valor absoluto. Así y por lo tanto, como es negativa, la sumaríamos. Y ya entonces sería 52 más 4, Así pues es. 56. Así Y es. ya eso sería nuestro valor de A, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, exactamente, ahora la formulita que dice que haga. Ya para conocer el valor de S. N menos A. Así es. Entonces, ¿cuánto les da al hacer esa diferencia? 16. 16. Ah, ya, sí.
Y si cada enlace, ¿cuántos electrones requiere? 2. 2. Entonces, 16 entre 2, ¿qué le da? 8. Entonces, ¿cuántos enlaces debe de haber en su molécula? 8. 8. Y vean, me quedó muy feo mi estructura porque no sé dibujar las rayitas, pero vean, ¿están de acuerdo que su fósforo 1 y su fósforo 2 quedó así con cada uno rodeado de 4 oxígenos? Sí, Sí, profesora. sí, sí. Ahora sí ya le entendí muy bien. Gracias, profesor. Entonces, ¿de qué? Entonces, ya vean los enlaces. Ah, pero me falta, ya terminamos. Fíjense que ya tenemos nuestro esqueleto con sus enlaces. Pero ¿qué me falta? El último paso, ¿qué me falta? Completar el octeto. Completar el Al octeto. oxígeno. Así es. Tanto el fósforo 1 como el fósforo 2 no les hace falta ni les sobra nada. Pero los oxígenos, el oxígeno que está en medio, ¿cuántos electrones le faltan? 4. 4. Que Y a debe los de demás 6 colocar, también. ajá, que debe de colocar en forma de pareja. Por decirlo así, 2 arribita y 2 abajo, ¿no? Y los oxígenos que están alrededor de los fósforos, ¿cuántos electrones les falta para completar el octeto? 6. A cada uno le falta 6. Así es. Eso es una estructura de Lewis. ¿Sale? Y esto ya es un ejercicio que empleamos de la tarea que sería como uno de los más complejos. ¿Alguna duda? Disculpe, profa. Sí. Bueno, ya tenemos la estructura de Lewis. Y bueno, en el ejemplo del PDF está la estructura de Lewis y también viene en corchetes y se pone la carga. También se tiene que poner, ¿no? En cuadernos sí lo pueden hacer con esto, ¿no? Pero a mí necesito ya aquí un corchetote. Ah, ok. Ah, sí, era Exactamente. nada más eso. Ah, ok. Sí, pero incluso cuando ya tienes su estructura desarrollada, como yo medio lo tengo aquí, como todo químico, le colocas un corchete, sus corchetes y su carga total. Ok. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Otra pregunta. Acuérdense que nadie se va a burlar porque pregunten. Yo creo que las preguntas básicas, créanme que las tienen todos, pero no les gusta preguntar y luego a la hora del examen tenemos un gran problema. Yo creo que si preguntan ahorita, pues se va aclarando. La pregunta de uno yo sé que es de muchos, ¿eh? ¿O ya quedó perfectamente Yo tenía comprendido? una duda muy simple. ¿Mande? Esto sí. Yo tenía otra duda muy simple sobre cómo un compuesto binario llega a la estabilidad. Sí, yo también tengo una duda sobre este ejercicio. Pero cómo el compuesto iónico binario llega a ser estable. Es un problema de la tarea, ¿verdad? A ver, chicos. Sí, es el 4. Sí, del 4. ¿A eso a qué se refiere? Van a ver, ahorita es lo más sencillito del mundo. Ahorita van a ver por qué. A ver, déjenme, a ver si, no sé, yo voy a inventar ahorita unos compuestos, un compuesto así sencillito. Y eso se refiere con lo que vieron en la estructura de la materia. Pero a ver, si yo les diera esta lista, de compuestos, de acuerdo a algo tan básico como es nomenclatura, ¿cuál de estos compuestos, sí, es estable? ¿Cuál es estable? Sí. El cloruro de sodio. ¿Cuál de los tres? Porque si estoy mal, pues a los tres les llamo cloruro de sodio, ¿eh? El primero es estable. ¿Por qué? Porque, bueno, el ion cloruro trabaja con uno menos y el catión sodio trabaja con 1. Entonces, se puede decir que para que exista ese compuesto, así es, la suma algebraica de sus estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Así es. Entonces no puede existir el segundo ni el tercero.
¿Qué necesito para este tema? Estados de oxidación, chicos, valencias. Entonces, ¿es estable cuando llega a cero? La suma de sus... Aparte, con el conocimiento que ustedes saben que el sodio, aquí y en China siempre va a ser que +1. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque cuando ustedes vieron nomenclatura, cuando vieron, esta es una sal. Y cuando vieron sales, saben ustedes que se forma de un metal y un no metal. Y generalmente los no metales ya tienen una valencia bien definida si son elementos de la familia 7A, 6A, 5A, etc. Y sabemos que el cloro, cuando forma sal, es -1. ¿Y el sodio qué es? +1. ¿Qué quiere decir? Que las otras estructuras son, ¿qué? Incorrectas. Nada más tienen que... Eso de llegar a la estabilidad se refiere usando estados de oxidación o valencias adecuadas. Nada más. Ok, gracias. Es para que vean si saben o no nomenclatura. ¿Sí, chicos? Sí, profesor, bueno, de mi Sí, parte. profesora. Entonces, les decía que esta estaba sencillita, pero está bien la pregunta. ¿Alguna duda? ¿Ya quedó, sí quedó, resuelta la duda? Sí, ya. O sea, lo que tienen que saber es las valencias. ¿Ese compuesto puede existir o no? Nada más que la forma de la pregunta es, ¿llega a la estabilidad? ¿Es estable? O sea, si es estable es porque existe. Si no es estable es porque no existe. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, básicamente es cuando la suma de sus números de acción es 0, ¿no? Y llega a la estabilidad. Así es. Así si es un compuesto, sí. Permíteme tantito. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿cómo les diré? Si yo sé la valencia y el tipo de compuesto del que se trata, pues puedo decir si es estable o no. Nada más que la forma de pregunta es, ¿llega a la estabilidad? Pero es lo mismo que si hubiera escrito, ¿puede ser estable o existe? Más bien, ¿existe? A ver, por ejemplo, les digo el siguiente compuesto. Y les doy ejemplos que ustedes se conocen, ¿de acuerdo? Para que vean. Imagínense que les digo, a ver chicos, de estos compuestos, ¿quién sí existe? Y si digo que existe es porque es estable. Pues para empezar, pues debo de saber, ay, pues de qué compuesto se trata. A ver, para empezar, díganme de qué compuesto se trata. Con lo que ustedes estudiaron de nomenclatura inorgánica. ¿Qué tipo de compuesto? No cómo se llama ni quién es. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Hidrácida? Es un hidrácido, exactamente. Es un hidrácido o un ácido binario. Ahora sí, ¿cuál de los tres existe? ¿Cuál de los tres es estable? El primero. Porque ustedes cuando estudiaron hidrácidos les dijeron que se forma del catión hidrógeno +1 y un no metal. Y ese no metal, si es de la familia 7A, trabaja con -1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Si fuera el oxígeno, ¿en qué familia se encuentra? ¿De los óxidos? ¿En qué familia? Número de familia. 6. 6A. Y cuando un elemento es de la familia 6A, ¿qué carga tiene? Si va a formar un hidrácido. 2 menos. 2 menos. Con eso, ¿quién llega a la estabilidad? ¿Quién sí es estable? ¿Quién sí existe? Imagínense que yo les escribo esto.
Claro, en forma de subíndice, ¿no? Porque si no se ve bien feote así. A ver, ¿quién de los tres compuestos, si es un hidrácido, porque no tienen carga, o sea, son como tal, especies neutras, y son hidrácidos, ¿quién de los tres llega a la estabilidad? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. El primero, porque en un hidrácido, nuevamente lo repito, se forma de un hidrógeno positivo, y el que es no metal, según la familia en la cual pertenece, pues en este caso pertenece a la familia 6A, es 2 menos. Todos los que pertenecen a la familia 6A es 2 menos. De tal manera que si ustedes escriben esto, o yo les digo este compuesto, ustedes no van a tener duda de que sí existe. ¿Cómo se llama este compuesto? Porque sí existe. Pertenecen ambos a la familia 6A, oxígeno y el azufre. ¿Cómo se llamaría el primero? Usando la nomenclatura de hídrico. A ver, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Y este? Sería ácido oxídrico. Así es. Ácido oxídrico. Perfecto. ¿Y este? Ácido sulfídrico. Pues sí, estamos siguiendo las reglas, ¿no? Comúnmente conocido como agua, pero es ácido oxídrico. En el examen extraordinario, de hecho escribo ácido oxídrico y nadie me escribe la fórmula del agua, ¿no? Es un ácido binario, de acuerdo a la nomenclatura, ¿sí? Entonces, de estos compuestos, ¿quién sí es estable o llega a la estabilidad? Pues el ácido clorhídrico. De acuerdo a sus valencias, existe. El agua pertenece a la familia de los hidrácidos y de acuerdo a sus valencias, claro que este es el que existe, no los demás. ¿Alguna duda? No, profesora. A eso se refiere. ¿Alguna pregunta extra? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya saben cómo hacer estructuras de Lewis? Sí, por favor. Sí. Perfecto. Vámonos al siguiente concepto. Resonancia. A ver, ¿alguien lo quiere explicar con sus propias palabras? Porque yo lo expliqué hace 8 días, pero como era el primer día que lo tocaban, igual ni se acuerdan. Pero como ya lo leyeron, claro que sí se acuerdan. Entonces, a ver, ¿alguien lo quiere definir? ¿Qué es resonancia? Por lo que yo entendí es como ver las diferentes formas en que se pueden acomodar los enlaces que hay entre los átomos de cada molécula. Así es. ¿Y los enlaces de qué están formados? De electrones. Entonces, es la forma en que se pueden acomodar los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra resonancia es un término químico. Así, de todo un químico. Si quiere apantallar, puede decir estoy en resonancia, ¿no? Pero no, bueno, ahorita vamos para allá para que lo entiendan bien. Pero en sí la palabra resonancia lo podemos usar como un sinónimo de, bueno, también otra palabra que usan los químicos orgánicos es deslocalización. Deslocalización. Creo que aquí sería bueno escribirlo para que se acuerden. Cuando lleguen a orgánica, deslocalización, ¿pero de qué? ¿Qué será deslocalización de qué, chicos? De electrones. De electrones, exactamente. Y bueno, así como decimos agua, algo más común, incluso yo diría movimiento electrónico. Fíjense que lo puedo decir de 3 maneras, pero la palabra elegante es resonancia. Los químicos orgánicos emplean mucho esta palabra resonancia o deslocalización electrónica o de electrones. Y yo a veces digo movimiento electrónico. ¿Sí?
movimiento electrónico. O sea, como que son sinónimos. Así como el agua es ácido oxídrico, pues aquí movimiento electrónico es deslocalización de electrones o resonancia. Es los electrones cambian de posición, se mueven, ¿de acuerdo? Y bueno, esto se presenta mucho cuando hay enlaces dobles o triples. Eso lo van a ver también en orgánica, ¿sí? Y como bien dijo su compañero, entonces yo puedo escribir una estructura química, ya sea un compuesto o un ion, de formas diferentes, pero por la culpa de los electrones, por la posición de los electrones. Y vean, ejemplo 1. Para estos chicos, van a decir ustedes, ¿y cómo sé cuántos electrones hay? Ah, pues porque ya aprendimos a hacer Lewis. Lewis me va a ayudar para varios temas. Por eso tenía que quedar muy bien claro. Entonces, ahorita para resonancia, fíjense, problema 1, no lo escribí aquí, pero sería, determine si esta estructura, ¿quién es esta molécula, chicos? Porque esta es una molécula, ¿quién es? El ozono. ¿Ozono? No. ¿Tiene estructuras resonantes? ¿Quiere decir que si existen varias formas de escribir esa estructura? Pues sí. Pero ¿cómo voy a saber? Primero, calculo N. Ya lo saben calcular. Calculo A. Y calculo S. ¿Cuántos electrones, cuántos enlaces o pares de electrones que forman enlaces hay en esta molécula, según este cálculo? Según aquí dice que ¿cuántos enlaces hay en la molécula de ozono? 3. 3. Y a ver, ¿y cómo escribirán esos 3 enlaces? Imagínense. Uno doble y uno sencillo. ¿Alguien? Ajá. Podría escribir, fíjense bien, lo siguiente. A lo mejor 5 alumnos lo escriben de esta manera. La estructura de la izquierda. Y 20 alumnos lo escriben de esta manera. ¿Habrá otra manera de escribirlo? Yo sé que ustedes tienen mucha imaginación, por eso les pregunto. ¿A alguien se le ocurre alguna otra estructura? Yo sé que sí se le ocurre. ¿Como la imagen que está al lado? Ah, ahorita voy para allá. Experimentando. Esa sí no es una estructura como tal. Bueno, ahorita voy para allá. Olvídense de esa estructura que está al lado. A ver, aunque yo creo que por allá, por ahí vas. A ver, ¿cuál sería una tercera estructura? Pues que haga como un triángulo que una los dos oxígenos que no se están uniendo. ¿Es? ¿Por qué no? ¿Todos están de acuerdo que sería una tercera estructura? Sí, profesora. La de un triángulo. ¿Y quién está bien? De los 3 alumnos. O de los alumnos que hicieron la 1, la 2 o la 3 que no está dibujada aquí. ¿Quién está bien? Todos están bien, ¿no? ¿Todos? Todos están bien, porque nadie se ha metido a un vasito y que diga, ay, el doble enlace está a la izquierda. O el doble enlace está a la derecha. O que son puros enlaces sencillos. Bueno, todas esas posibles estructuras se le llama estructuras resonantes. ¿Qué fue lo único que se movió? Aquí porque todos los átomos son idénticos, pero se supone que ¿qué es lo que se movió? ¿Los átomos? ¿Los electrones? Los enlaces, ¿no? Los enlaces o electrones, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Bueno, ¿qué es la figura de la derecha? La figura de la derecha es un promedio. Incluso matemáticamente hay un símbolo, que aquí no lo tengo. No, hay un símbolo que ahorita a lo mejor me tardo en sacarlo, pero son 3 rayitas. ¿Se han visto 3 rayitas? O sea, así como el signo igual, pero 3 rayitas. Sí. Ese símbolo significa que las estructuras, o sea que, bueno, para empezar, estas flechitas, ¿qué significan? Estas flechas significan que están en resonancia, la figura 1 y la figura 2. O sea que
De la 1 pasa a la 2, de la 2 pasa a la 1 y bueno, cualquiera es correcta. Entonces aquí me hubiera hecho falta ese símbolo que les digo que son 3 rayitas, y esas 3 rayitas significa promedio. Promedio de las estructuras resonantes. Entonces, a ver chicos, ¿están de acuerdo conmigo que si veo la figura de la izquierda o la que sea, siempre va a haber mínimo un enlace sencillo entre 2 átomos? Mínimo. Y es el enlace sencillo que dibujan en la estructura de la derecha. Esta rayita que aparece aquí, que muchos libros la dibujan de manera punteada, ¿qué significa? Que un segundo enlace puede estar del lado izquierdo o del lado, ¿qué? Derecho. No lo dibujan con línea continua porque si no, entonces ya tendríamos ¿cuántos enlaces? 4. Entonces, esta debió de haber sido esta donde saqué, yo creo que fue lo mejor que encontré, pero bueno, debió de haber sido punteadita esta línea curva para que esto significa que hay un doble enlace, o puede haber un doble enlace del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Alguna duda? Pero, por ejemplo, si hacemos lo del triángulo, bueno, el hecho de que pongamos la línea recta no indicaría que hay un doble enlace tanto de la izquierda como no. Ya no, porque ahí, fíjate, muy buena pregunta. Si haces un triángulo, ese triángulo ya no tiene dobles enlaces. Ahí no vas a tener puros enlaces que sencillos. Ahí no necesitas poner una línea punteada porque ahí ya no se forman dobles enlaces. Del cálculo que hiciste anteriormente con Lewis, ¿cuántos pares te resultan? O sea, ¿cuántos enlaces? 3. 3 pares o 3 enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces estas estructuras, así nomás lo dejas sin el triángulo, pues uno de ellos debe de ser, ¿qué? Doble. Por eso cuando tú empezaste a leer Lewis, ve lo que dice aquí Lewis. Me voy a regresar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué te da Lewis? Dice que el tipo de enlace puede ser iónico covalente. Y si es covalente puede ser, ¿qué? Sencillo, doble o triple. Entonces aquí, para el ozono, ¿qué estás obteniendo? Enlaces, ¿qué? Dobles. Si tú dibujaras el triángulo, ese triángulo no entraría dentro del promedio para representarlo así, ¿verdad? O a lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué no? Pues se forma aquí un enlace y ya. Es un triple, ¿no? Digo, bueno, 3 enlaces normales. Pero esta rayita que debe de ser, voy a tratar de buscar una representación mejor, debe ser punteada, es porque un enlace doble puede estar del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Sí me explico? Sí, profesora, gracias. A ver, ¿qué pasa aquí con el carbonato? ¿Por qué está así dibujado? Claro, ustedes ya saben Lewis. Hacen Lewis y ¿cuántos enlaces resulta ser? 4 enlaces. 4. ¿Y cómo acomodan 4 enlaces? Ya que una vez que tienen ahí su esqueleto, ¿cómo lo acomodan? ¿Con uno doble? ¿En dónde? Sí, uno doble. ¿En dónde? ¿No sería en cualquiera de los oxígenos? En cualquier oxígeno, ¿no? Y así como está, cualquiera de los oxígenos. Entonces, ¿cuántas estructuras resonantes tiene el ion carbonato? 3. 3. Más que aquí vean la flechita. Siempre la flechita se pone de un lado y de otro. Más que aquí lo hicieron separado. Pero si pegaron las flechitas, ¿están de acuerdo que va hacia un lado y hacia otro? Bien. Entonces, ¿qué es una estructura resonante? ¿Lo pueden repetir? Ay, Dios. ¿Qué es una estructura resonante? Ay, yo ya estoy en otro ejemplo. Aquí. ¿Qué es una estructura resonante? Una deslocalización de electrones.
Una deslocalización, ¿qué más? A ver, todo lo que me pueden decir. Movimiento Las diferentes electrónico. maneras en las que se puede acomodar los electrones. Las diferentes formas de cómo se pueden acomodar. ¿Y esto por qué es necesario, chicos? Porque nadie se ha metido a un vaso de precipitado y que diga el doble enlace. Imagínense que pudiéramos identificar los oxígenos. Imagínense, porque eso no es cierto. Que pudiéramos decir oxígeno 1, oxígeno 2 y oxígeno 3. Imagínense. Entonces, alguien no puede meterse a un vasito y decir, ay, el doble enlace está en el oxígeno 1 y el carbono. Y alguien que diga, ah, no, está sobre el oxígeno 2 y el carbono, el doble enlace, ¿no? No, eso no lo podemos. Acuérdense que toda nuestra vida química es de modelos. Entonces, como eso no lo podemos saber, bueno, sí se puede saber a nivel experimental, pero eso es muy a nivel experimental. Pero así de lleno, pues como no lo podemos saber, entonces existen 3 formas de escribir mi molécula o mi especie cargada. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta flechita que dice que son estructuras resonantes. ¿Cómo dibujarían el promedio? ¿Ya vieron que metí aquí un símbolo? Es el símbolo que me refería. 3 rayitas significa promedio. ¿Cómo sería el promedio si quisiera representar una sola estructura de esta? Para indicar que están en resonancia como en el ozono. ¿Cómo lo dibujarían? ¿Con la línea punteada? Así es, dibujarían primero 3 enlaces sencillos, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que 3 enlaces sencillos? Sí. Y luego con líneas punteaditas, así punteadas, de un lado, o sea, ¿sí están viendo el cursor de mi, ¿cómo se dice? La flechita de mi mouse. Bueno, bueno, entonces con línea punteada, pasan así, y luego aquí otro pedacito, ¿no? ¿Para qué? Pues porque el doble enlace puede estar de un lado, de otro o de otro. Entonces así se marcaría. Y con esta flecha se dice que es un promedio. O sea, con una sola estructura pueden representar que esta especie química está sufriendo resonancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces para los ejercicios nada más le ponemos la estructura promediada o las posibles. Ah, no. De hecho, ni siquiera les pido el estudio. O con uno. No les pido la estructura promediada. No es a fuerzas. Eso ya lo van a aprender en orgánica. Lo que yo les pido es que hagan cada una de las estructuras resonantes. Ok, entonces son cada una de las estructuras resonantes de cada. No es necesario que me den la promediada. Lo que sí es indispensable es que me desarrollen esto, Mauricio. Entonces, ¿le ponemos todas las posibles o mínimo 2? Todas las posibles. Ok. Todas. ¿Y eso a quién te da la pauta, Mauricio? Pues el número de enlaces, ¿no? O sea, el número de átomos. ¿Hay otra forma de escribir esta estructura que involucre 4 enlaces? Puede ser como comentó mi compañera, con un triángulo, otro enlace entre los 2 oxígenos de abajo. Sí, exactamente, ¿sí? Pero generalmente las estructuras resonantes así básicas es que los triángulos son muy inestables. Les puedo decir, lo van a aprender también de orgánica y con puro carbono, ¿eh? Son un poco inestables o muy reactivos, pero aquí en inorgánica generalmente no se dan mucho los triángulos. Por eso generalmente los libros en ozono no dibujan ese triángulo. Hay libros que sí lo dibujan, pero no es tan factible. A que sí han encontrado a nivel experimental son estas 2 estructuras para el ozono. Y han encontrado estas 3 estructuras para el ion carbonato. ¿Me explico? O sea que los triángulos no son muy factibles. ¿De acuerdo? Y aquí
Vean, este no es ion radical, este es un compuesto. ¿Es coherente esta forma de representarla? Sí. ¿Está correcta? ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto. ¿Dudas? Sí, Perdón. ¿Cuál es? A ver, dígame sus dudas. Que yo tenía una duda con un ejercicio de que bueno, no sé también si lo estaba haciendo bien, pero en el primer ejercicio de resonancia me había salido que los electrones que se iban a compartir. ¿Mande? Ah, esta, la A. A ver, Ajá. háganlo todos, chicos. ClO2. A ver, déjenme lo escribo por aquí para que no se me olvide. Espérenme. Ay, ya vimos. Bueno, vamos medio aquí. Resonancia. A ver, todos lo van a hacer en su cuaderno. ClO2. A ver, ClO2. A ver, díganme cuántos enlaces resultan, por favor, todos. Lo hacen en su cuaderno desde el inicio, ahora sí que Lewis. Hagan toda la estructura de Lewis y ahorita me dicen, por favor. A mí me dio 2 enlaces. es que tiene número impar de electrones. Ah, Sí, a ese ver, era. vamos a esperar a los demás. Chicos, ¿ya? Ya les dio, a ver, ¿cuánto les vale? A ver, ¿cuántos enlaces sale? A ver, ¿cuánto vale N? A ver, N vale 24, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Sí. ¿Cuánto vale A? ¿Vale 7 y 6, 6, 12, 19? Sí, profesora. A ver si hacemos la diferencia para 14, 5, vamos 1, 0, Son entre 5. 2.5, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero díganme, a ver, 2.5 enlaces. Y creo que pues, ustedes saben de química que no hay medios enlaces, ¿verdad? ¿Quién es el elemento central? ¿El cloro? El cloro. Muy bien. ¿Y qué les parece si a los lados colocamos los oxígenos? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Profesora. Entonces, me salió que tengo 2.5 enlaces. Déjenme ver si coloco esto aquí. Y bueno, yo creo que ustedes muy seguramente quisieron esto. Es el esqueleto. Y bueno, para empezar, pues 2 enlaces sí los puedo colocar. Un enlace, ¿dónde lo coloco? Ahí. Ustedes lo pueden hacer con 2 puntitos, 2 crucecitas, como quieran. A ver, ¿están de acuerdo en esa estructura? Sí, hasta ahí. Sí, profe. Hasta ahí. Pero hay un electrón volando. Bueno, un electrón que no está apareado. Bueno, ¿eso cómo se analiza, chicos? A ver, por ejemplo, este oxígeno, el primer oxígeno, le voy a escribir aquí un número 1 para que yo pueda decir oxígeno 1 u oxígeno 2, pero no es necesario hacerlo, ¿sí? Bueno, el oxígeno 1 hay que completar su octeto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Pero en toda la estructura hay un electrón desapareado.
¿Dónde puede estar ese electrón desapareado, chicos? ¿En medio de uno de los enlaces? No, porque un enlace, a ver, vamos a responder la pregunta, su participación de su compañero. A ver, es un electrón que anda por ahí desubicado. Porque acuérdense que con Lewis, si ustedes ven, todos mis átomos tienen pares que están libres. Pero si ustedes ven, en ningún ejemplo hay un electrón por ahí volando. O un enlace es porque hay dos electrones apareados. Entonces, ¿cómo se pueden imaginar ustedes que ande ese electrón? ¿Dónde lo puedo colocar? Pues se puede colocar en cualquiera de los tres, ¿no? En cualquiera de los tres átomos. Entonces, ¿ya cuántas estructuras resonantes voy a obtener? ¿Tres? 3. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el primero? ¿El primer oxígeno puede tener un octeto completo? Pues sí puede, sí. Sí puede. También el cloro y también el oxígeno 2. Acuérdense que este no es porque hay dos oxígenos, es el número 2, es el oxígeno 2. Bien, entonces, ¿cómo lo van a dibujar, chicos? ¿Cómo van a representar que anda un electrón sin otro electrón? O sea, que está un electrón solito. Pues cuando coloquen el octeto, van a dejar algo incompleto. De hecho, déjenme ver si en el tema... si viene hasta aquí abajito. A ver, aquí está, chicos. A ver si estudiaron, se dieron cuenta que ese problema entra dentro de las limitaciones a la regla del octeto. A ver, ¿alguien sí leyó las limitaciones a la regla del octeto? Pues yo lo que le había dicho, que se puede poner el electrón que queda solo en cualquiera de los átomos. Nada más que esta es una molécula, son 4 átomos en total, y el que estábamos estudiando allá arriba, ¿cuál es? ClO2. Vean cómo dibujé el electrón desapareado. O puede estar en el oxígeno 1, o puede estar sobre el cloro, o puede estar en el oxígeno 2, o puede estar en el oxígeno 3. ¿Qué quiere decir? Que uno de los elementos no va a completar su octeto. Y eso entra dentro de las limitaciones a la regla del octeto. Hay elementos, bueno, más bien, hay iones poliatómicos o moléculas que pueden tener un número impar de electrones. Y vean, aquí está el que me están preguntando, ¿ya lo vieron? Sí, por favor. Entonces, en el caso de que tengamos electrones impares, no, o sea, la resonancia sería nada más que en qué otros lados acomodamos ese electrón, no un par de electrones. O sea que no va a haber un par, porque anda un electrón por ahí desapareado. ¿Estás de acuerdo que si no hubiera habido electrones desapareados, el oxígeno no tuviera su octeto completo? Pero sí podría tener, ¿no? O sea, si no hay electrón desapareado, pues tendría dos, ¿no? Así es. Pero como hay un electrón desapareado, pues no va a completar el octeto. ¿Quién no lo va a completar? Pues cualquiera de estos 4 átomos. Entonces el electrón desapareado se puede encontrar en cualquiera de los átomos. Como está aquí en el esquema, que es lo que yo quería dibujar para allá arriba, ¿no? Bueno, donde estaba haciendo el ejercicio. ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Entonces, vean, eso entra dentro de las limitaciones de la regla del octeto. Y vean, hasta aparece el ejemplo que usted me preguntó. Y aparece y esta especie química, y esta especie química. Y incluso el que está aquí, pues es ClO3. Como ejemplo, pero hay muchas moléculas que pueden mostrar un electrón desapareado. Otra de las limitaciones a la regla del octeto es que hay elementos que no llegan a un octeto. Y esos son
Por ejemplo, pero típico, el berilio y el boro. Ellos, si ustedes observan, como elemento central, nunca tendrán un octeto. ¿Y por qué? Si ustedes hicieran configuración electrónica del boro, a ver, díganme la configuración electrónica del boro. ¿Cuál es el número atómico del boro? 5. 5. A ver, porque es el número atómico del boro, 5. Entonces tienen 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s y tienen un electrón en el orbital 2px. O sea que este elemento, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 3. 3. Y si él va a compartir 3, en total, ¿cuántos electrones tendría alrededor del boro? Si él va a compartir 3 electrones en total, ¿cuántos tendría en total? Bueno, sí. 6. Por eso él no cumple con la regla del octeto. Hagan la configuración electrónica del berilio. Número atómico del berilio. 4. 4. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 2. 2. Si él puede compartir 2, porque estamos hablando de enlace covalente, no que pierda, sino compartir. Entonces, si él comparte 2, ¿cuántos tendría en total? 4. 4. Entonces, estas limitaciones se conocen como limitaciones a la regla del octeto. Existen especies químicas que tienen un número impar de electrones, existen especies químicas que les faltan electrones para llegar a un octeto, pero también tenemos todo lo contrario. Especies químicas que se pasan del octeto. Y generalmente eso sucede para elementos ya más grandes de las familias, o pueden ser de las familias 5, 6, 7 y 8, los más pesados, bueno, entre comillas. A ver, vean este ejemplo. El yodo como elemento central. Hasta están marcando los electrones que no compartió. ¿Cuántos electrones está soportando aquí el yodo en total? Mm. 12, ¿no? 12. 12. Sí, 12. Ya se pasó, pero entonces, como ustedes saben, ¿por qué estudiamos muchos modelos como químico? Porque no hay un solo modelo que explique el comportamiento de los compuestos o de los iones. Este compuesto existe, pero ¿cómo explican su formación? Pues ya, con la regla del octeto, pues no, porque ya se salió. ¿Estamos de acuerdo? Pero por eso existe un apartado que se llama limitaciones a la regla del octeto. Entonces son 3 casos. Compañera, ¿sí me explico? Sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Bueno, me regreso, pues ya entonces ya no es necesario desarrollarlo, pero bueno, ya vieron que cómo se colocan los electrones, ¿verdad? Tendría que colocar un electrón desapareado en el oxígeno 1 y en otra estructura en el cloro y en otra estructura en el oxígeno 2. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Bueno. Pues, ¿qué creen? Ya saben ahorita ustedes cómo se escriben las estructuras resonantes, ¿sí? Y cómo, bueno, y cuántas estructuras resonantes hay en cada caso. Eso les da pauta, bueno, como que quién les dice eso, pues según los átomos que tengan y el número de enlaces que resulte. Pero ¿qué creen? Que yo puedo promover la resonancia, que es lo que hacen en química orgánica. Lo que están aprendiendo aquí les va a servir mucho en química orgánica, ¿sí? Ahí se supone que el maestro a veces no da un repaso porque ya revisó que el maestro de inorgánica les debió de haber hablado de esto. Pero allá lo aplican a compuestos orgánicos. Entonces, generalmente ellos
promueven. ¿Qué es promover? Lo voy a provocar. ¿Cómo lo voy a provocar? Y vean el siguiente caso. ¿Se acuerdan de la fórmula del ácido sulfúrico? Que tenemos aquí arribita. ¿Se acuerdan que fue la primera que hicimos con Lewis? Sí. A ver, entonces, para un enlace, chicos, ¿cuántos electrones requieren? 2. 2. Un par. ¿Qué les parece si agarran un par? Aquí mi oxígeno, el de arriba, porque es el que tiene más pares disponibles. Luego están estos dos oxígenos así de manera horizontal. Entonces, ¿qué les parece si agarran un par y forman un enlace? ¿Cuántos electrones les quedaría en este oxígeno? Sin compartir, claro. 4. 4. 4, pero pasaría la regla del octeto con el azufre, ¿no? Pero no importa. Vamos a provocar deslocalización. Vamos a provocar un movimiento de electrones. Y luego, ¿qué les parece si promuevo un enlace con un par libre del oxígeno de abajo? ¿Qué les parece si agarro este par y formo un enlace? ¿Cuántos electrones les queda abajo? 4 también. 4. ¿Y qué les parece si me voy más? Aunque diga un compañero, no, maestra, creo que usted ya está medio mal porque ya se pasó, pero se pasó de superocteto, ¿no? Pero se vale. Ya lo vimos que el yodo, ¿cuántos tenía? 12, ¿no? 12. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa si se pasa a 14? Además aquí en el cuaderno se vale. Agarro un par del oxígeno que está a la derecha o a la izquierda y formo un enlace. ¿Este oxígeno con cuántos electrones queda sin compartir? 2. ¿Va? Bueno. A eso se refiere con promover la deslocalización. Y vean aquí este dibujito. Primero, el autor agarró un par de este oxígeno, el que está abajo, y formó un enlace. ¿Y están de acuerdo que al hacer eso se obtiene la estructura 2? Sí. Bueno, luego, yo había empezado al revés. Luego agarra un par del oxígeno de arriba y forma otro enlace. ¿Y están de acuerdo que llegó a la estructura 3? Sí. Y así, yo le puedo seguir jugando y llegar a la estructura 4, 5, 6. No importa que llegue con un azufre de 20, con 20 electrones, no importa. Pues yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo. Tienen a este compuesto. ¿Sí? Es un derivado de fosfina, más o menos así se le conoce. Es un compuesto ya medio complejo. Y vean, el fósforo es el elemento central, alrededor tiene un oxígeno y tiene 3 cloros, como el que ven aquí, en esta estructura. Claro está que con Lewis llegaron a esta estructura. Lewis sencillito. Pero muy seguramente que al hacer el cálculo salen 4 enlaces, como en el ácido sulfúrico salieron 6. Ustedes empiezan a deslocalizar o a mover los electrones, pero los mueven de 2 en 2, claro está, y forman un enlace. ¿Y están de acuerdo que llegan a esta estructura que está aquí, bueno, a la segunda estructura? Sí. Sí. Bueno, el otro compañero dice, ay, pues yo quiero seguir jugando. Y mueve un par electrónico del cloro de la izquierda y forma otro doble enlace. Pues llegaría a una tercera estructura. Nadie le puede decir que está mal. ¿Por qué va a estar mal? Además, ¿quién le puede comprobar a él que el que es real es el primero, o el segundo, o el tercero? Y otro compañero dice, no, maestra, pues yo quiero jugar con otro par del cloro que está aquí en la parte superior. Ay, no, pues ese cloro ya tendría 2, 4, 6, 7 enlaces, ¿no? No, pues otra estructura más. El cloro de abajo, no, pues ya tendría 8 enlaces mi fósforo. Esto se le llama deslocalización electrónica. O sea que tú estás provocando un movimiento de electrones.
Dijimos que resonancia era movimiento de electrones o deslocalización de electrones. O simplemente resonancia. ¿Me explico? ¿Sí saben qué es resonancia entonces? ¿O qué es movimiento electrónico o deslocalización electrónica? Más que por qué le puse este subtítulo, promover. O sea que quiere, ¿están de acuerdo que aquí yo no lo promoví? Sino que salió del cálculo, salió 4 pares de enlaces. Y bueno, lo que sí es que esos 4 pares o 4 enlaces puede ser que uno sea, bueno, más bien uno es doble, pero puede ser estar aquí, aquí o aquí. Pero este caso es, yo lo estoy promoviendo, lo estoy provocando. ¿Me explico, chicos? Sí. Bueno, entonces imagínense que así nos seguimos de corrido y obtuve 6 estructuras. O 5. O esas 3, ya con esas 3 porque ya me aburrí. ¿Cuál es la más estable de esas 3? Ahora, no voy a usar el número, ¿cómo se dice? La valencia. Ese fue un tema de estructura de la materia. ¿Qué voy a usar para saber quién es estable? La estructura 1, la estructura resonante 2, la estructura resonante 3, la 4, la 5, la 6. ¿Cuál es la más estable? Ah, bueno, para eso, otro concepto que debo de saber es cargas formales. ¿Y qué les parece si mañana me traen, pero bien aprendidito? Porque aquí está un ejemplo, pero no es con el ácido sulfúrico, sino es con el radical sulfato. ¿Están de acuerdo que escribieron la primera estructura de Lewis? Deslocalizaron y llegaron a la estructura 2. Deslocalizaron y llegaron a la estructura 3. Deslocalizaron y llegaron a la estructura 4. Y así se la pueden pasar, deslocalizando. Pero quién sabe si sean ya estructuras congruentes. Para saber cuál de estas 4 es la estable, la que sí puede existir con mayor certeza, entonces hay que saberse muy bien cómo se calculan las cargas formales. Y al calcular las cargas formales y entender estos dos enunciados que están aquí, ustedes me pueden decir quién es la más estable. Doy un ejemplo 2, un ejemplo 3, ya vimos las limitaciones y pues ahí termina el tema, porque después son puros ejercicios. ¿Qué les parece si mañana me lo explican? Antes de entrar al nuevo tema. Sí, profesora, está bien. Y si tenemos otra duda sobre la tarea, mañana se lo podemos externar. Así es. Gracias. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Bueno, chicos, los veo mañana, por favor. Disculpe, profa, ya por último, entonces en la tarea número 9 vamos a hacer las estructuras resonantes, pero no vamos a promover la deslocalización. No, como salga de manera natural. Ah, ok. Ajá. Pero sí háganlo. Bueno, la compañera ya preguntó el ejercicio A. De manera natural salen 3 estructuras resonantes. Ok, ajá. Ustedes, de manera natural, aquí no estamos promoviendo. Si no, yo tendría que escribir, en el examen yo les digo, promueva. Y si no digo promueva, es como sale del cálculo. Ok. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Miss, mande. Perdón, tengo otra duda. En la tarea, cuando hagamos las estructuras de Luis, si las hice a lápiz, ¿se las puedo dejar así o se las pasamos a pluma? No, déjenmela así, no hay problema, nada más que se vea. Todo depende de cómo le tomen la foto. Luego a veces salen claritas que no veo nada, pero es como pero no es o porque lo hicieron a lápiz, sino es por la forma en que están tomando la foto o el escaneo. Nomás fíjese ahí, en esa parte, por sí. ¿De acuerdo? Sí, mis. Sale, nos vemos mañana, chicos. Gracias, maestro. Adiós a ustedes. Hasta luego, profe. Adiós. Adiós.